Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestras clases de biología en este segundo bimestre. Vamos a desarrollar los temas de la semana 12 y bueno, iniciamos este bimestre con mucho entusiasmo, muchachos. Empecemos. Muy bien, y ahora lo que corresponde a la semana 12, vamos a ver citología, la tercera parte, que corresponde a citoplasma y núcleo. Ya hemos observado lo que es transporte a través de la membrana y la primera parte que fue diferencias entre célula eucariota y procariota. Ahora lo que veremos es el citoplasma y el núcleo. El citoplasma. Hay que recordar que el citoplasma va a ser la región más extensa de la célula. Como tú verás, todo esto es la célula, lo del borde es la membrana y la parte interna es el citoplasma. Entonces es la región más extensa de la célula donde se van a realizar todas las actividades celulares. Todas las actividades que necesita la célula para mantenerse se realizan a través del citoplasma, a nivel del citoplasma. El citoplasma va a estar formado por, primero, la matriz citoplasmática. La matriz citoplasmática es la que le da la naturaleza coloidal a la célula, porque es un coloide celular que cumple la propiedad llamada tixotropía. La tixotropía lo que va a permitir es que haya un cambio de estado entre sol y gel, que se va a llamar citosol y se le va a llamar citogel. Entonces, este cambio de estado llamado tixotropía, entre va a estar un poco más sólido o más gelatinoso, va a permitir que se dé esta propiedad, que por ejemplo se cumple en el movimiento ameboideo. Ahí puedes ver una ameba y la ameba realiza movimiento de su citoplasma, lo extiende para poder desplazarse y mantenerse en movimiento. Entonces, a esta propiedad que le permite a la ameba realizar este movimiento ameboideo es la propiedad llamada tixotropía, que es cambiar de estado sol a gel, de citosol a citogel. El otro componente del citoplasma es el citoesqueleto. El citoesqueleto le va a dar la morfología celular. ¿Qué quiere decir? Le va a dar la forma a la célula. Va a permitir dar la forma a la célula. ¿Quiénes forman parte del citoesqueleto? Tenemos a los microtúbulos, que van a tener una proteína que se llama tubulina, y tú vas a encontrar estos microtúbulos en los cilios, en los flagelos y en los centriolos. Ellos van a presentar microtúbulos que tienen proteína llamada tubulina. Luego tienes a los microfilamentos, que tienen como proteína a la actina. Y este microfilamento, por ejemplo, lo vas a encontrar en el movimiento interno celular, que se llama ciclosis, que es el movimiento interno dentro del citoplasma, ¿sí? Y por último tienes a los filamentos intermedios, que también forman parte del citoesqueleto, y ellos presentan una proteína que es la queratina. Entonces, los microtúbulos tienen tubulina, la proteína, los microfilamentos tienen actina y los filamentos intermedios tienen queratina. Cada uno forma parte del citoesqueleto. Entonces, la forma que tenga la célula se debe al citoesqueleto. Entonces, esta forma es gracias a estos microtúbulos, microfilamentos o filamentos intermedios. El tercer componente del citoplasma va a ser el sistema de endomembrana. Dentro del citoplasma va a haber membranas internas, ¿sí? Que también es llamado sistema vacuolar citoplasmático. La idea es que la membrana celular tenga comunicación con la parte central de la célula, que es el núcleo, y esto se podría dar a través de membranas. Por eso se forma un sistema de endomembranas. El primer componente es la carioteca, que es la también llamada membrana nuclear o envoltura nuclear, que tiene adheridos ribosomas, que son estos puntitos rojitos que tú ves acá. Estos son los ribosomas. La carioteca, membrana nuclear o envoltura nuclear, presenta ribosomas adheridos. Luego tienes el retículo endoplasmático rugoso, que es el que sigue de la carioteca, que es este. ¿Y por qué se le llama rugoso? Porque tiene ribosomas, tiene estos puntitos, ¿sí? Estos puntitos, que son los ribosomas, que se van a encargar de la síntesis de proteínas exportables, de proteínas que van a salir hacia fuera de esta estructura, ¿sí? Exportables. Retículo endoplasmático rugoso. Luego tenemos el retículo endoplasmático liso. Ahí tienes las abreviaturas. Allí tienes las abreviaturas. Y acá tienes lo que significa retículo endoplasmático liso. La diferencia entre el retículo endoplasmático liso, que lo puedes ver acá, y el retículo endoplasmático rugoso es la presencia de ¿quién? La presencia de los ribosomas. En el retículo endoplasmático liso no hay ribosoma, entonces no se va a encargar de formar proteínas. ¿De qué se va a encargar? De la síntesis de lípidos. ¿Qué lípidos? De ácidos grasos,
fosfolípidos que forman la membrana celular, el colesterol que también se encuentra en la membrana celular, son formados en el retículo endoplasmático liso. Pero otra función importante es la detoxificación celular, que es la limpieza. En el interior de nuestras células, el retículo endoplasmático liso va a realizar una limpieza. Si una persona consume muchos medicamentos, consume tabaco, consume alcohol, las células se deberían contaminar. Entonces, la parte de la célula que va a realizar la limpieza es el retículo endoplasmático liso. ¿Sí? El retículo endoplasmático liso. En hepatocitos, que son células del hígado, es donde más se encuentra. Por eso que a los bebitos, a los recién nacidos, o una mamá gestante que está llevando el embarazo normal, no consume medicamentos. ¿Por qué? Porque el consumo de medicamentos generaría una alteración a nivel celular en el pequeño, y ellos no tienen una limpieza porque el retículo endoplasmático liso no está funcionando. Se recuerda, el retículo endoplasmático liso, detoxificación, limpieza celular. También tenemos el aparato de Golgi, que ya es la última conexión en este sistema de endomembranas, que también le llaman Golgisomas. Se encarga de la secreción celular, de la formación de lisosomas y de la glucosilación. ¿Qué es esto? El aparato de Golgi ya se encarga de empacar. El núcleo, que es esta parte interna, manda la señal de formar proteínas, sale a través de los ribosomas y a través del retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático rugoso sintetiza las proteínas, las pasa al retículo endoplasmático liso, y el retículo endoplasmático liso se lo pasa al aparato de Golgi, y el aparato de Golgi ya lo empaqueta y los lleva. Entonces, este sistema endomembranas está conectado entre sí para el transporte de estas sustancias. Luego de haber visto matriz citoplasmática, citoesqueleto, sistema endomembranas, también vamos a encontrar lo que corresponde y son las organelas, que es como los órganos internos que tiene el citoplasma, dentro lo que van a ser los órganos de las células, ¿no? Así como nosotros tenemos hígado, riñón, pulmón, las células van a presentar organelas que van a permitir la realización de distintas funciones. Primero tenemos las organelas bimembranosas, que tienen dos membranas, como el caso de la mitocondria y los plastidios. La mitocondria, que se encarga de la respiración celular, que la puedes observar acá porque esto es una célula eucariota animal. Y los plastidios va a depender del cloroplasto, por ejemplo, que contiene clorofila, que es un pigmento, y se hace cargo de la fotosíntesis, que también es una organela bimembranosa. No figura acá porque esto es una célula animal, ¿no? El cloroplasto, que es muy parecido a la mitocondria, pero es en color verdecito, ¿no? Los cromoplastos, que son plastidios que guardan o tienen sustancias que van a brindarle color a los vegetales, como el caroteno, que es color anaranjado, el licopeno, que es color rojo, o la xantófila, que es color amarillo. Están contenidos dentro del plastidio llamado cromoplasto. Luego tenemos otro tipo de plastidio que se llaman leucoplastos, que se encargan del almacenamiento, y va a variar su nombre de acuerdo a qué esté almacenando. Proteinoplastos son los que almacenan proteínas, oleoplastos son los que almacenan aceites, amiloplastos los que almacenan almidón, ¿sí? Entonces vamos a observar que estos plastidios se encuentran en células eucariotas vegetales, ¿sí? Células eucariotas vegetales. Recuerda que la mitocondria y los plastidios, como el caso del cloroplasto, uno menciona que son moléculas que pueden generar su propia energía, transductores de energía. Además, en la mitocondria y en el cloroplasto yo voy a poder encontrar un tipo de ADN, ¿sí? Un tipo de ADN y un tipo de ARN. Entonces también llama la atención. Hay una teoría que se llama la teoría endosimbiótica. La teoría endosimbiótica de Lynn Margulis, una mujer norteamericana, explica cómo es que se originan las mitocondrias y los cloroplastos. Como que de pronto una bacteria pierde la pared celular, la célula empieza a hincharse, a crecer y empieza a comer otras bacterias. Y se comió una bacteria que generaba energía, se formaron las mitocondrias. Luego se comió otra bacteria que realizaba fotosíntesis, se formaron los cloroplastos. Entonces ahí tenemos una era autótrofa, heterótrofa la primera que formó la mitocondria, y la otra fue autótrofa la que formó los cloroplastos. Y de esa manera ella explica cómo es que se originan estas dos organelas que son vitales, las mitocondrias y los cloroplastos. El cloroplasto realiza la fotosíntesis, función vital en plantas, y la mitocondria la respiración celular, función vital en todos los seres vivos. Los otros tipos de organelas ya son monomembranosas, quiere decir que tienen solo una membrana.
tenemos el caso de los citosomas, que son un grupo de organelas que tienen enzimas hidrolíticas, que van a tener dentro de la organela estas enzimas para deshacer o destruir ciertos componentes. Por ejemplo, el lisosoma, que es el que se encarga de la digestión celular. El lisosoma se encarga de digerir todo lo que ingresa dentro de la célula. ¿Quién lo va a digerir? El lisosoma. Cuando una parte de la célula ya no sirve, el lisosoma también hace autofagia, ¿sí? Autolisis también va a realizar, ¿no? Por ejemplo, cuando el renacuajo pierde la cola es consumida netamente por los lisosomas para no perder, ¿no? Digestión celular. Luego tenemos el caso de los peroxisomas. Los peroxisomas que se van a encargar de eliminar el agua oxigenada, el H2O2, ¿sí? El peroxisoma. Y por último tengo los glioxisomas, que este no se encuentra acá, la flechita corresponde al peroxisoma. El glioxisoma se encuentra en semillas. En semillas quiere decir que se encuentra en células eucariotas vegetales. ¿Y qué realiza? Realiza la síntesis de glucosa a partir de ácidos grasos. Entonces, las semillitas van a contener ácidos grasos. Pero una semilla puede estar almacenada 10, 15, 20 años. Y la semilla es un ser vivo. Entonces, para mantenerse a través del tiempo, ¿qué hace? Va transformando esa grasa, la va a transformar en la formación de glúcidos, que en este caso sería glucosa, para que la célula tenga nutrientes. Recuerda que el azúcar que nutre a toda la célula es la glucosa. Entonces, en el glioxisoma se va a hacer esta transformación de ácidos grasos en glucosa, en glúcidos, para tener energía. El otro monomembranosa son las vacuolas, que se encargan del almacenamiento, que en una célula eucariota vegetal la vacuola es mucho más grande, desplaza el núcleo hacia un costado y ocupa mucho lugar. Y en el caso de la célula animal es pequeña porque las células animales no almacenan muchas sustancias, ¿sí? Y el último componente del citoplasma son los organoides, que no son organelas porque las organelas presentan membrana, los organoides no presentan membrana. Y acá tenemos el caso de los ribosomas, ¿sí? Que ya los había mencionado, que están adheridos a la carioteca y al retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso, gracias a una proteína que se llama riboforina, que es la que hace los huequitos para que el ribosoma encaje y se quede adherido ahí. El ribosoma es importantísimo, ¿por qué? Porque el ribosoma se encarga de la síntesis de proteínas, de generar proteínas. Luego tenemos a los centrosomas, que se encuentran en células eucariotas animales, o los casquetes polares, que se encuentran en células eucariotas vegetales, ¿sí? Vegetales, que se encargan de la división celular. Ambos van a participar en la división celular. Los centriolos, ¿sí? Que los puedes observar, y los cilios y flagelos, que le van a permitir la locomoción o desplazamiento en el caso que la célula tenga flagelos, ¿sí? Continuando con la última parte, tenemos al núcleo. El núcleo, que es como el cerebro dentro de la célula, porque va a dirigir y controlar todas las actividades celulares. Va a estar formado por la carioteca, que ya la mencioné dentro del sistema de endomembranas, pero va a estar presente en lo que es el núcleo, entonces por eso lo consideramos de nuevo. La carioteca, o también llamada envoltura nuclear o membrana nuclear, que la puedes observar acá, donde tú vas a poder observar adheridos los ribosomas y va a tener la presencia de poros. Es asimétrico, no presenta una forma simétrica, una forma irregular, digámoslo así, y que va a tener la presencia de ribosomas y poros. Los poros para permitir la comunicación con el citoplasma. Luego tenemos el nucleoplasma, que suena parecido a citoplasma, y es como el plasma que está dentro del núcleo, ¿no? También llamado carioplasma, cariolinfa o jugo nuclear, ¿sí? Luego tengo al nucleolo, que se puede observar grande acá. El nucleolo, que contiene ARN y proteínas. Hay que recordar que los ribosomas están formados de ARN y proteínas. Entonces ahí te darás cuenta dónde es que se forman los ribosomas. Los ribosomas se forman acá en el nucleolo. El nucleolo contiene ARN y proteínas, que son los componentes del ribosoma. En el nucleolo se realiza la síntesis del ARN ribosomal y también se realiza la síntesis de subunidades ribosomales, que son los que forman a los ribosomas. Ya viendo esto en hace 2 clases, hemos visto que los ribosomas presentan 2 subunidades, una mayor y una menor. 70S lo tienen las procariotas y las eucariotas tenían 80S, recuerda. El otro componente es la cromatina. La cromatina es igual a decir ADN más histona, recuerda, cromatina igual ADN más histona.
La cromatina la observas acá en la parte interna. El ADN nosotros sabemos que es el material genético, ¿sí? Pero la cromatina hay de dos tipos. La eucromatina, que es la cromatina activa, que se transcribe, ¿sí? Que es la que se puede transcribir y va a llevar la información genética importante. Y esta está descondensada, está suelta. Y la heterocromatina, que es inactiva, que no se transcribe y se encuentra condensada, se encuentra bien apretadita, ¿sí? Ahora, hay que reconocer una diferencia, ¿no? Mira, el ADN doble hélice va a presentar unas perlas en una cuerda. El ADN desplegado en los nucleosomas, que tú vas a ver, y va a tener una proteína, que es la que he mencionado acá, que se llama histona. La proteína, ¿qué va a hacer? La proteína llamada histona va a permitir el compactamiento del ADN. La fibra de ADN se va a compactar, se va a reducir de tal manera que se va a poder meter dentro del núcleo, porque hay que recordar que la fibra de ADN es larga. Entonces, en las histonas, que son las proteínas que se encargan del compactamiento, supercompactamiento del ADN, para meterlo dentro del núcleo. Entonces, la unión de ese ADN con esas histonas se llama cromatina. Y la puedes ver a las histonas cómo están formando la fibra de cromatina. Y esa fibra de cromatina, cuando se condensa por completo, lo que me forma es el cromosoma. El cromosoma, ¿sí? Que contiene la información hereditaria. Muy bien, chicos, el tema ya terminó. Espero que les haya gustado. Un abrazo a la distancia. Hay que cuidarse, todavía hay que mantener el distanciamiento, mantener el lavado de manos con jabón y tener los cuidados pertinentes de no llevar las manos después de haber tocado algo que no sabemos cómo estaba, por la boca, nariz, ojos, ¿no? Hay muchos contagios, nuestro sistema de salud es precario, entonces hay que cuidar. Sí, muchachos, cuidémonos, espero que les vaya bien en casa, bendiciones. Todavía quédate en casa, ¿sí? Nos vemos.